Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y te doy la bienvenida a el episodio número 64, ya, de esta la séptima temporada. Y bueno, estamos aquí una vez más reunidos y estamos iniciando el año 2026. Te doy primero que nada un enorme saludo, te mando un abrazo fraterno, esperando que te encuentres lo mejor que se pueda, como siempre. Y que si no este es el caso, pues se pueda recuperar lo más pronto que se pueda resolver lo que se pueda resolver y lo que no se pueda, pues aceptarlo, no queda de más, ¿no? Gracias a todos, espero que hayan tenido un excelente fin de año, descansamos una semana, ya con motivo de las festividades del fin de año, pero aquí estamos de vuelta para iniciar con todo este 2026, esperando que a todos les vaya lo mejor posible, que puedan desarrollar muchos proyectos y que estén atentos, el mundo sigue cambiando constantemente, de hecho, a edición de este video acaba de pasar hace unos escasos horas, aquí ahora en el continente americano, también ya nos está alcanzando la actividad bélica mundial, y bueno, tenemos la acción militar que pasó hace poquito de la invasión estadounidense hacia territorio venezolano. Un abrazo a todo el pueblo de Venezuela. Y bueno, un saludo para todos las amistades. Tengo varios amigos venezolanos a los cuales les envío un enorme saludo. Ojalá que se encuentren lo mejor que se pueda. Lamentablemente no he podido contactarlos todavía, pero espero que se encuentren bien y que la situación en su país mejore pronto, para que pronto todos podamos platicar y pues podamos pasar esto nada más al anecdotario, sin tener más cosas que lamentar, ¿no? Pero bueno, gracias a todos que una vez más aquí están reunidos. Les agradezco su preferencia, que me acompañen, que me dediquen unos minutos de su tiempo para poder estar aquí reunidos en este su podcast de literatura. Y bueno, esta semana tengo una historia preparada para todos ustedes, sin saber las cosas que iban a pasar, porque obviamente no es como que uno tenga una bola de cristal. Me puse a buscar, luego pareciera que las cosas están como relacionadas, pero el mundo muchas veces no es más que una cruel coincidencia. Elegí una historia de un gran escritor cubano, y elegí a este escritor cubano porque uno de sus cuentos de este autor es uno de los cuentos favoritos de mi señor padre, el cual le mando de manera anticipada un enorme abrazo y una felicitación gigantesca. Mi padre está a punto de cumplir años, ahorita en unos días, y pues para edición de este video, posteriormente él va a hacer su aniversario, entonces quería aprovechar esta oportunidad para poder dedicarle un cuento de un autor que a él le gusta y que sé que tiene también otros autores mexicanos que también son de su gusto, pero este cuentista en particular tiene un cuento que es muy conocido y que se ha utilizado sobre todo en los libros de texto gratuitos en México. Entonces ahí fue donde él conoció esa historia, y siento que en el caso de él, me atrevería a decirlo, lo ha tomado muchas veces como una referencia de vida, ¿no? Es impresionante cómo un cuento puede definirte como persona muchas veces, y estamos, del personaje que les estoy platicando, es del escritor cubano Onelio Jorge Cardoso. Fue un gran cuentista que ya falleció, pero este cuentista, Onelio Jorge Cardoso, la verdad es que tiene grandes historias. El cuento más famoso que yo creo que para, para varias generaciones en México que conocemos su trabajo es el cuento de Francisca y la Muerte. Es un cuento muy popular aquí en México y en varias partes de Latinoamérica, pero en especial creo que en México y en Cuba son cuentos muy populares. El cuento de Francisca y la Muerte, si ustedes no lo conocen, les recomiendo que lo busquen, que lo lean. Es un cuento corto. Antes formaba parte de la colección de libros de lecturas en educación básica, en educación primaria en México. Lamentablemente ya no es así,
pero es un gran cuento donde nos platica, les voy a decir a modo de resumen, pero de todos modos yo les recomiendo que la lean. El cuento de Francisca y la muerte nos cuenta la historia de una mujer que ya está en una edad avanzada y la muerte va a visitarla porque pues ya es su momento de descansar, ¿no? Entonces la muerte sufre muchas penurias para encontrar a Francisca porque Francisca nunca para, nunca está en un solo lugar, nunca se está quieta. Ella siempre está trabajando, siempre está haciendo algo más, es muy inquieta. Lo suyo es la actividad. Entonces, ante eso, la muerte se da cuenta que pues todavía no puede llevársela a alguien que no ha decidido que todavía es su momento de descansar, ¿no? Entonces, este cuento en particular, mi padre, yo me acuerdo de cuando era niño, él siempre lo tomaba mucho como un ejemplo y un modelo, porque él me decía que a él le gustaba ser así, ¿no? Y al final del día, creo que hasta la fecha siempre se ha conducido de esa manera. Es un hombre que se mantiene todo el tiempo ocupado, siempre está trabajando, siempre está pensando en un nuevo proyecto, siempre tiene una nueva cosa que hacer. La verdad es un hombre que admiro muchísimo, no solamente por el hecho de ser mi padre, sino por el hecho de la persona que es. Siento que es una persona con un enorme corazón, es sumamente noble, pero sobre todo es muy trabajador. Y él nunca conoce la palabra descansar, ¿no? Él siempre tiene que estar activo. El no hacer nada es algo que a él lo abruma. O sea, él no puede estarse quieto, como en este cuento de Francisca y la muerte, que Francisca también es una mujer así, que nunca se detenía a descansar. Entonces, pues igual, por esa razón dije, si hay un cuento que yo sé que siempre ha representado a mi papá, es ese, ¿no? Entonces, de todos modos les recomiendo que lo lean, el cuento es muy bueno, está muy bonito y es de este autor. Entonces, me puse a estar leyendo cuentos de este autor. Tiene varios, pero encontré un cuento en particular que yo antes no había tenido el gusto de conocer y que ahora ya lo pude darme ese chapuzón dentro de esta literatura. Y la verdad es que lo disfruté mucho, lo disfruté y dije, lo tengo que llevar al podcast, tengo que iniciar con eso aprovechando que mato dos pájaros de un tiro, en el sentido de que es un gran cuento que quería compartir con ustedes y también de paso porque, les digo, este es un episodio que quería dedicar a mi padre por esa situación. Entonces dije, claro que tengo que compartir este cuento y entonces eso es lo que quería compartir. También quería compartir con todos ustedes, a lo mejor un poco en el sentido personal, de parte de mi lado materno, tenemos familiares que también son migrantes de origen cubano. Entonces es muy interesante, ¿no? Esta relación que tiene México con la isla de Cuba siempre ha sido una relación muy estrecha a lo largo de los años. Nosotros tenemos una relación que se va más allá de los siglos ya, inclusive, digo, podríamos remontarnos desde la época, inclusive antes de la conquista, durante la conquista, después, la independencia y en diferentes etapas de la historia, ambas naciones compartimos una historia en conjunto. Además de eso, compartimos una enorme cultura. Creo que nuestras culturas, nuestras formas de ser son sumamente similares. Al final del día, Latinoamérica y el mundo no somos tan diferentes, aunque a veces nos quieren hacer creer que sí. Somos parte de un mismo mundo y es muy interesante ver cómo con cosas como la literatura podemos darnos cuenta que somos más parecidos que diferentes, ¿no? Entonces, la verdad es que este cuento lo disfruté y yo conforme lo estaba leyendo dije, este cuento tiene que ser contado en un acento cubano, lo más que se pueda. Al final, digo, ya no sé actualmente bien, luego a veces ya tenemos como que ciertos estereotipos bombardeados por parte de la televisión, luego ya no sé si el acento es cubano, si es venezolano, no lo sé, pero la verdad es que dije, voy a tratar de dar ese énfasis para la historia que
que vamos a leer. Este es un cuento que ya les voy a compartir. Ya creo que ya me alargué mucho con mi introducción, perdónenme. Luego siempre tiendo a extenderme. Y vamos ya sin más preámbulos a nuestro cuento, que espero que les guste, y al final hacemos algunos comentarios. Bueno, pues ya, para no seguirme sobreextendiendo, el cuento que tenemos preparado para el día de hoy, como les dije, es del escritor cubano Onelio Jorge Cardoso, que se llama El Cangrejo Volador, ¿sí? Y bueno, sin más preámbulos, comencemos. El Cangrejo Volador. Había una vez un cangrejito nuevo que estaba haciendo un hueco profundo en la tierra, cuando sin más vino una paloma torcaza a darle conversación. «Bonito que te está quedando el pozo ese», le dijo la paloma. Y el cangrejo, levantando los tarritos de sus ojos, la miró tranquilo y respondió: «No se trata de un pozo, estoy haciendo mi casa». «¿Cómo?», exclamó asombrada la paloma. «¿Ese agujero oscuro es tu casa?». «Pues sí, es mi casa». «¿Cómo se entiende ese disparate, muchacho?». «Ah, que no. Pero ¿te parece poco llamarle casa a un agujero en la tierra? Escucha, si puedes vivir en la rama de un árbol, ¿cómo vas a habitar en el fondo de un pozo oscuro?». «Señora», dijo dignamente el cangrejito, «¿se olvida usted que está hablando con un crustáceo? Yo no soy una paloma, señora». «Pero es que ¿eso qué importa si tú eres un cangrejo con voluntad?». «¿Un cangrejo con voluntad?». «Sí», se dijo el cangrejito, levantando directamente al cielo los tarritos de sus ojos. «¿Será posible eso?». Mas enseguida contuvo ese entusiasmo. «¿Cómo vas a pasarte la vida bajo tierra?». «Pero es que toda mi familia lo ha hecho siempre así». «Ya me imagino. Toda tu familia. Es decir, que porque uno empezó una vez, todos los demás han de seguir haciendo lo mismo. Y es que en tu familia no hay aspiraciones». «Bueno, hay cangrejos, aspiraciones, que yo sepa no». «Bien», dijo la paloma, «entonces tú vas a ser el primero de los tuyos que vive en un árbol». «¿Cómo? ¿Yo vivir en un árbol? Tú, el primero de todos». Pero mire, señora paloma, que mi abuelo me mandó esta mañana que yo hiciera mi cueva, diciéndome que ya es hora de fabricarla como la hacen todos los demás». «Pero muchacho», contestó una cosa, «¿qué casa estás fabricando?». «La mía, señora, ¿cuál otra?». «Ninguna, porque ¿cuándo tú has visto una casa sin puerta ni ventanas?». «Bueno, no, la verdad no la he visto». «Entonces, ¿dónde vas a hacer allá abajo una ventana? ¿Y qué fresco y qué luz van a entrar por ella?». «Tiene razón. Y hasta suponiendo que hubiera una ventana sin fresco y sin luz, ¿qué pajarito podría cantar en ella cuando llegue el verano?». «No, ninguno». «Entonces está claro. Hazte una casa al aire libre, muchacho». «¿Pero en el aire?». «Quiero decir en la rama de un árbol, de un pino, de un júcaro, de un dagae, en el polo del monte que más te guste. Un nido, eso, un nido fresco que lo mesa el viento, que un día cerca del sol, de noche cerca de las estrellas». «Ah, qué bueno sería. En el fondo, todos los cangrejos queremos llegar a las estrellas. Mas, pero es que solo soy un cangrejo». «Déjate de historias. Tú eres lo que tú quieras ser. Sé pues un crustáceo con voluntad». Y como si estuviera cansada de hablar, la paloma torcaza batió sus alas y salió volando por encima del joven cangrejo, quien con los tarritos de sus ojos la siguió mirando hasta que se perdió con el viento. Mas ya el cangrejito no podía seguir haciendo su cueva en la tierra. Así que aquella misma tarde, después de que se lavó las tenazas en el río, fue directo a ver a su abuelo. «Abuelo, quiero fabricar mi casa fuera de la tierra». «¿Cómo?», exclamó el abuelo cayéndosele la comida de la boca. Sí, voy a hacerlo, si es posible, en el copito de un caguairán». «Hijo mío», dijo entonces mirándole muy preocupado,
tienes que tener cuidado con las hierbas que comes. A ver, ¿qué has comido, hijo mío? Palmicha, abuelo, pero hablé con la paloma torcaza. Con esa loca me ha dicho que es un disparate vivir bajo tierra como una lombriz. ¿Será? Pero ten en cuenta que tú no eres más que un cangrejo, muchacho. Un cangrejo que acaso un día pueda vivir cerca de las estrellas. ¿Pero qué diablo de casa es esa? Un nido, abuelo, un nido. ¿Nido? ¿Y dónde están tus alas, muchacho? Pues, quién sabe, con el tiempo. Mas esta vez el abuelo no lo dejó terminar. Muchacho, tronó. Mientras tú seas un cangrejo, no hay ala que te salga ni pluma que te cuelgue. Cangrejo naciste y cangrejo terminarás. Pero el nieto estaba dispuesto a trabajar de todas maneras. Así que fue solo al monte y escogió el caguairán que le pareció más alto y frondoso de todos. Era un trabajo difícil el que se había propuesto. Tendría que subir y bajar el árbol cuantas veces fuera necesario para construir allá arriba su nido. Mas empezó sin miedo, echándose a las espaldas los palitos secos y las bolsas de resina y todo lo que necesitaba para su trabajo. Subía y bajaba, clavando con sus patas espinadas en el tronco, y lo hizo tantas veces que formó un trillito de puntos en la corteza del caguairán. Y no solo era el trabajo que pasaba y el peligro que corría, sino las cosas que le decían los otros animalitos del suelo, los que no vuelan. ¡Loco! ¡Loco de viaje está ese!, decía la jicotera encaramada en su piedra del río. Y se revienta un día de estos vivir para ver. Pero él ni siquiera contestaba. Subía y bajaba lento, incansable, llevando su carga. A veces sucedía también que a mitad de camino ya no podía más si rodaba la carga. Entonces, firme, sin ceder, bajaba hasta el suelo, cargaba de nuevo y tornaba a subir con los ojos fijos allá arriba, donde estaba creciendo su nido, en la punta de la rama más alta. Por su parte, el viejo abuelo estaba muy triste y acabó diciendo que tenía un nieto chiflado, el primero de la familia. Pero al fin, una mañana, se corrió la voz por toda la isla. De todas las provincias vinieron pájaros a visitarlos. De Oriente llegó un lindo censemerico con su cuello amarillo con una corbata nueva. De Camagüey, un pájaro carpintero de pecho rojo y de camisa guinda. De Santa Clara, un cenzontle cantador que le decían el jilguero de Escambray. De Matanzas, la más dulce paloma de todas. De La Habana, un zunzún azul que se paraba en el aire volando. Y por fin, de Pinar del Río, un ruiseñor de Viñales al que le decían flauta de Aragón. Vinieron todos y alabaron el nido del cangrejito, que era como un hermoso balcón al viento y la luz. Él le dio las gracias a todos y les ofreció guayabas maduras y pomarrosas del río. En ese mismo día, al atardecer, fue que sintió sueño y se extrañó. ¿Acaso estaría enfermo? Jamás había sentido ese sueño al atardecer. Todo lo contrario, porque esa es la hora en la que los cangrejos salen a pasear, la misma hora que los pájaros se posan para dormir. Pero en fin, se quedó dormido. Y cayó la tarde y pasó la noche con sus estrellas y sus Sputniks en el cielo. Mientras él dormía sosegadamente, sin darse cuenta de nada, mas al otro día, cuando el sol tibio de la mañana lo hizo despertar, sintió como que no cupiera en el nido. Levantó primero el tarrito de un ojo, después el tarrito de otro, miró a la derecha y se quedó mudo de asombro. Miró a la izquierda y quedó mudo del mismo asombro. ¡Dos alas! 2 alas encendidas como las plumas del tocororo y le salían de los costados. Le habían crecido durante la noche y eran más largas que sus tenazas. Entonces el cangrejito, no sabiendo si llorar o reír de la alegría, levantó sus hermosas alas, las batió ruidosamente haciendo caer algunas hojas maduras del caguairán y se lanzó de frente al viento a volar para siempre.
Desde aquella mañana, todo el mundo vivía asombrado con las caras vueltas hacia arriba para ver el cangrejito volador atravesar el aire. Y hasta el viejo abuelo solía decir con orgullo ahora: tengo un nieto plumoso, lindo como un tocororo y vuela como el viento. Fin. Bueno, este fue el cuento del el cangrejo volador. Espero que les haya gustado. Ahora pues viene pues, el análisis, ¿no? La verdad creo que es un muy bonito cuento. Qué cambios, ¿no? Es un muy bonito cuento. Y una de las razones, aparte de que lo elegí, además de que como les dije al inicio, es de uno de los autores favoritos de mi señor padre, es que esta historia en particular siento que lo representa aún más que el cuento de Francisca y la muerte. Yo siento que este cuento lo representa más. Es una historia de superación. Y mi padre es eso, precisamente. Él es una persona que nació en una situación económica muy, muy humilde. Era muy pobre y tenían que pasar muchas penurias. Entonces, a él le tocó pasar por mucha adversidad, tener que afrontar muchas cosas y se fue superando poco a poco, cada vez que pasaban ahí obstáculos y demás. Muchas veces él nació en un origen campesino y cuando se estaba preparando, que llegó a su etapa profesional, finalmente después de muchas dificultades, tenía un maestro que le mencionó alguna vez que él y otros que como él habían llegado hasta esa etapa, ellos eran prófugos del asadón, porque muchas veces era de que si tú naciste campesino, pues así te vas a morir, ¿no? No había más futuro. Y sobre todo porque venía de un lugar donde no es que abunden mucho las oportunidades. Entonces, con todo en contra, lo logró. Así como este cangrejito, ¿no? Como este cangrejito que un día todos le dijeron, bueno, pues ya, o sea, vete preparando, haz lo que todos hemos hecho, no hay nada más que hacer, esto es todo en la vida. Pero el igual, inclusive también mi padre en diferentes etapas de su vida, se topó con personas que sí lo motivaron a decirle, oye, ¿sabes qué? Pues tal vez no es todo en la vida, ¿no? Podrías hacer algo más. O sea, qué bueno que te guste el campo, qué bueno que te guste trabajar, pero podrías aspirar a más. O sea, no tienes por qué quedar igual, no tienes por qué vivir igual como han vivido tus padres. Podrías mejorar tu calidad de vida. Y pues en eso se empeñó. Entonces, a mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y al final logró, ¿no? Entonces, esta historia siento que lo representa muy bien en ese sentido, porque muchas veces también pasa de que no todos tenemos la dicha de tener una familia que nos apoye al 100 o que crea por lo menos que lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, pero al final, en este caso, como al igual que el cangrejito volador, pues mi padre lo logró y también logró generar esa admiración, ¿no? De primero decir, oye, estás loco, ¿cómo crees que tú lo vas a lograr, no? Es que aquí nadie es profesionista. Y luego, ¡tarán!, ¿no? Después de mucho sacrificio, ahí está, ¿no? Entonces, ese cambio de vida, esa historia, ese relato. Entonces yo dije, este cuento combina todo, ¿no? Combina el escritor con todo y lo demás. Entonces, pues gracias a todos. Espero que les haya gustado. Yo sin duda conocen ustedes a más personas que también han ido superándose. Yo igual estoy muy orgulloso de las personas que he conocido a lo largo de mi vida, que se siguen esforzando, que se han superado, que han logrado muchísimas cosas. La verdad es que yo admiro a muchas de ustedes. Gracias. Gracias para todos. Dediquen este cuento para personas que les hagan sentir eso, inclusive para otras personas, para que se motiven.
todos podemos ser ese cangrejito volador, ¿no? Es cosa de seguir esforzándose, de encontrar ahí y ver cómo están, que nada nos impida que un día podamos a lo mejor también extender nuestras alas y cambiarlo todo. Al final, como le pasaba a él, mientras estás ahí, todo depende de tu esfuerzo. O sea, te van a seguir presionando y presionando y presionando, porque el mundo es así, ¿eh? El mundo está hecho para no hacértelo fácil. Y para decirte que no se puede. Entonces, depende de ti y de lo que puedas hacer. Entonces, gracias a todos. Espero que ustedes puedan, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Cuídense mucho. La verdad es que espero que tengamos un excelente 2026. Les mando un abrazo fraterno, un saludo para todos. Cuídense y pues nos estaremos viendo aquí la próxima semana con otro gran capítulo. Y bueno, eso es todo por esta semana, porque esto fue Brujo X. Y recuerda que el hechizo más poderoso que existe es de imaginación. Yo soy Tabo X y nos vemos aquí la próxima semana. ¡Hasta la próxima!